juez le instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. Ustedes saben que parte del segundo piso de la Cuarta Transformación y de las transformaciones que se están haciendo, una tiene que ver con transformar el Poder Judicial. Porque habíamos avanzado en el Ejecutivo, ¿no? Limpiamos de corrupción y de privilegios. En el Legislativo también. Pero el Judicial, ahí quedaron los altos sueldos de los ministros, aunque la Constitución decía que nadie puede ganar más que el presidente. Los ministros dijeron, no, sí, pero ellos, a nosotros no nos aplica ese artículo de la Constitución. Y siguieron ganando más de 400,000 pesos mensuales. Y sabemos también cómo muchísimo nepotismo, redes de complicidad y corrupción. Entonces el pueblo de México, todos ustedes, ayudamos, y la propia presidenta fue a las plazas y decía, si nosotros tenemos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Y mucha gente que no era consciente de la importancia del Congreso, pues dijo, adelante. No solamente importa el presidente, también importa tener esa mayoría. En recientes declaraciones, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, alzó la voz respecto a una situación que ha generado controversia en torno a la reforma al Poder Judicial en México. Durante un discurso cargado de críticas hacia el actuar de algunos jueces y ministros, Luisa María Alcalde reveló una decisión que, según sus palabras, trasgrede los principios legales y constitucionales del país. Luisa María informó que una juez de Veracruz instruyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, una medida que, según Luisa María Alcalde, calificó de ilegal. Esta revelación dejó perplejo a gran parte de la audiencia, ya que, según comentó Luisa María, no todos estaban al tanto de este acontecimiento. Levantando la mano, preguntó a los presentes cuántos sabían de la instrucción de la juez, y tras un breve silencio afirmó, bueno, esto sucedió y lo hizo de manera ilegal. Según Luisa María, esta decisión es una muestra más de la resistencia que ha encontrado el gobierno para transformar el Poder Judicial, uno de los pilares de la llamada Cuarta Transformación, mientras que en el Ejecutivo y el Legislativo ya se han implementado cambios significativos. Luisa María Alcalde señaló que el Judicial sigue siendo un terreno donde persisten los altos sueldos, el nepotismo y las redes de complicidad. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución en el artículo 135? Que los únicos que pueden reformar la Constitución es el Congreso de la Unión, aprobado por 2/3 partes de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales. Nadie más puede reformar nuestra Carta Magna. Y ganamos el 2 de junio y obtuvimos esa mayoría y reformamos al Poder Judicial y avanzamos en eso por un mandato del pueblo. Pero ¿qué ha venido pasando? Que tenemos jueces que todos los días, magistrados, ministros, están bloqueando esta. Pues no todos lo sabemos. Fíjense qué interesante, pero pareciera que todos lo sabemos, pero no es así. Tenemos que seguir informando, porque todas y todos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo, y parte de nuestra tarea es concientizar, no es decir ya todos lo sabemos, ya aquí todo el mundo está informado. A ver, les pregunto, ¿ustedes sabían que hace unos días una juez de Veracruz, y no por eso, los veracruzanos son gente decente, pero que una juez
le instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. En su discurso, la presidenta de Morena recordó el arduo proceso que llevó a Morena a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Esta mayoría, subrayó, permitió avanzar en la reforma del Poder Judicial, un mandato del pueblo mexicano que no puede ni debe ser ignorado. La Constitución es clara, afirmó la secretaria, recordando el artículo 135 de la Carta Magna, el cual establece que solo el Congreso de la Unión, con 2/3 partes de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales, puede reformar la Constitución. Sin embargo, a pesar de este logro, Luisa María Alcalde denunció que hay jueces, magistrados y ministros que de manera sistemática están bloqueando la reforma judicial. Esto, añadió, es un tema que no ha sido suficientemente difundido entre la población y por eso consideró esencial que todos los ciudadanos estén informados y conscientes de lo que está sucediendo. Luisa María continuó explicando por qué considera ilegal la decisión de la jueza de Veracruz. Luisa María continuó explicando por qué considera ilegal la decisión de la juez de Veracruz. Según sus palabras, la ley de amparo establece que ninguna autoridad, incluso ministros, magistrados y jueces, pueden resolver un caso en el que tenga un interés personal o que pueda afectarle directamente. En este caso, Luisa María Alcalde señaló que la jueza en cuestión debería haberse excusado, ya que la reforma al Poder Judicial podría afectarle tanto a ella como a sus colegas. Sin embargo, a pesar de esto, la juez tomó la decisión de suspender la reforma, violando así, según la secretaria, la ley vigente. ¿Y por qué digo ilegal? De entrada, por dos razones. Porque los abogados, que miren que yo soy abogada, pero mi gremio le fascina decir, no, aquí entre abogados, porque la gente no entiende de leyes nada. La gente es la más informada y la que más sabe de esto. Pues resulta que la ley establece dos cosas que son muy importantes. Fíjense, en una parte, la ley de amparo señala que ni los ministros de la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, ni ninguna autoridad debe conocer de juicios de amparo o debe excusarse, o sea, debe decir, yo no puedo resolver cuando tiene un interés personal en ese asunto o cuando ese asunto puede llegar a afectarle. Entonces, esta juez que se sentía que iba a afectarle a ella personalmente y a sus compañeros, aún así determinó decidir una suspensión. Pues la ley es clara. Si a ti tú no puedes ser juez y parte. Si a ti te afecta, tú debes excusarte. Eso establece la ley. Entonces, de manera ilegal, establece esa suspensión, pero aún más allá. La propia ley dice, cuando se trata de reformas constitucionales, que ya dijimos es el caso, no aplican las suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo? ¿Es reforma constitucional? Y aún así, violando la ley, determinó una suspensión. Además, Luisa María Alcalde subrayó que cuando se trata de reformas constitucionales, la ley es muy clara, no se pueden otorgar suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo?, preguntó retóricamente Luisa María, refiriéndose a la juez. En la parte final de su intervención, la presidenta de Morena hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar la reforma judicial, enfatizando que en Morena siempre se han defendido la democracia y la división de poderes. Sin embargo, subrayó que la democracia también implica respetar la decisión del pueblo y el pueblo dijo, ya decidió en favor de esta reforma. Y bueno amigos, las palabras de Luisa María Alcalde ponen en el centro del debate el papel del Poder Judicial en México y la necesidad de avanzar en su transformación. La funcionaria no solo denunció la resistencia de algunos jueces y magistrados a los cambios,
sino que también hizo un llamado a la sociedad a estar más informada y a defender la reforma que, según ella, es un mandato del pueblo mexicano. El discurso dejó claro que la Cuarta Transformación no se detendrá y que la reforma al Poder Judicial es una prioridad para el actual gobierno. Y bueno, amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.